Muy bien, retomamos nuestro curso de teoría de conjuntos y en esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir estudiando los axiomas de la teoría de conjuntos. Recordemos que hasta el momento lo que hemos estudiado, ¿cierto? Son los axiomas base, ¿verdad? Entre los que ellos tenemos, ¿verdad? Por un lado tenemos al axioma de existencia, que es el que nos entrega un primer conjunto con el cual empezar a trabajar. Recordemos que aquí aparece el famoso conjunto vacío. Después tenemos el axioma de extensionalidad, el axioma de extensionalidad que nos permite definir cuándo dos conjuntos son esencialmente el mismo, ¿verdad? Estábamos diciendo que dos conjuntos van a ser iguales cuando tengan los mismos elementos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un conjunto X y tengo un conjunto Y, para que esos dos conjuntos sean iguales, todos los elementos de X tienen que ser elementos de y al mismo tiempo también todos los elementos de Y tienen que ser elementos de X para así evitar que alguno de los dos pueda tener más elementos que el otro. Una vez tenido eso, tenemos los axiomas de construcción, ¿verdad? Tenemos el axioma del par, tenemos el axioma de unión y tenemos el axioma de comprensión. Estos tres axiomas los utilizamos para construir nuevos conjuntos a partir de los que tenemos, ¿verdad? Entonces lo que vamos ahora a hacer es estudiar dos axiomas más de la teoría, que son los que se llaman el axioma de potencia y el axioma de buena fundación, ¿ya? Que son dos axiomas que vamos a añadir a esta pequeña lista digamos, de postulados básicos, ¿ya? El axioma de potencia básicamente va a ser el que nos va a entregar al conjunto potencia, ¿verdad? Ustedes saben que el conjunto potencia es súper importante, lo usamos mucho. En muchas situaciones se requiere al conjunto potencia, por lo tanto necesitamos introducirlo y la forma de hacerlo es por medio de un axioma. Y vamos a tener otro axioma que es el de buena fundación, que nos permite ver básicamente cuándo un conjunto está bien fundado, de ahí el nombre, ¿no? Cuando un conjunto está bien fundado o bien construido, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces vamos ahora a avanzar con lo que es la sección 1.5, que es el axioma de potencia. Vamos a poner aquí axiomas de potencia y buena fundación. Y buena fundación. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a partir trabajando es con el axioma de potencia. Pero antes de hacer eso, como ustedes saben, de alguna manera el conjunto potencia trabaja con lo que uno llama los subconjuntos. Entonces, antes de introducir al axioma de potencia, tenemos que ver qué significa que un conjunto sea subconjunto de otro. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas propiedades. Y una vez que tengamos eso, introducimos el axioma de potencia y ya podemos continuar con lo demás, ¿ya? Entonces, antes de introducir el axioma de potencia, vamos a dar una definición. Vamos aquí con la definición 6. ¿Sí? Esta es la definición 6, que es la definición de subconjunto. Entonces, dados A y B conjuntos, dados A y B conjuntos, ¿ya? Decimos que A es un subconjunto de B, decimos que A es un subconjunto de B, ¿ya? Eh, Sí y solamente, bueno, y lo denotaremos, vamos a poner la notación también, y lo denotaremos por A subconjunto de B, la notación que nosotros ya conocemos de los subconjuntos, ¿cierto? Sí y solo sí, sí y solo sí, todo elemento de A, todo elemento de A es elemento de B, es elemento de B. Es decir, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que A va a ser un subconjunto de B sí y solo sí que se cumple que para todo conjunto si Z pertenece a, entonces Z pertenece a B. ¿Verdad? Aquí lo estoy escribiendo con el lenguaje de la teoría de conjuntos. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, un subconjunto básicamente es como un conjunto más pequeñito que está contenido en el otro, ¿verdad? O sea, si yo tengo, por ejemplo, por aquí mi conjunto B,
El conjunto A es un conjunto que está adentro, ¿sí? Es un conjunto chiquitito que está dentro de B. Por eso se llama un subconjunto, ¿ya? Entonces, esta es la definición que tenemos para subconjunto, la definición que nosotros obviamente ya conocemos, ¿no? Entonces, vamos a decir que un conjunto es subconjunto de otro si todos los elementos del primero están dentro del otro también, ¿ya? Una pequeña observación importante. Voy a poner aquí una pequeña observación, que esta va a ser la observación 10. Le estoy poniendo numerito a todo. ¿Cierto? Fíjense que nosotros habíamos hablado de lo que era el axioma de extensionalidad. Habíamos dicho que dos conjuntos iban a ser iguales si todos los elementos del primer conjunto estaban en el segundo y al revés, todos los elementos del segundo estaban en el primero. Entonces, esa notación, digamos, del axioma de extensionalidad la podemos traducir utilizando los subconjuntos. ¿Verdad? O sea, vamos a decir de alguna manera, el axioma de extensionalidad me diría que dos conjuntos son iguales siempre y cuando el primero sea un subconjunto del segundo y el segundo sea un subconjunto del primero, ¿verdad? Entonces voy a escribir eso. Entonces voy a poner aquí, utilizando esta notación, utilizando esta notación, podemos reescribir el axioma de extensionalidad. Podemos reescribir el axioma de extensionalidad, ¿verdad? Diciendo que dos conjuntos A y B, diciendo que dos conjuntos A y B, ¿cierto? Serán iguales siempre y cuando, siempre y cuando verifiquemos simultáneamente que A es un subconjunto de B y B es un subconjunto. ¿Verdad? Insisto, esto es lo que dice el axioma de extensionalidad. El axioma de extensionalidad me dice, dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Dos conjuntos A y B son iguales si todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Pero como esa noción de que todos los elementos de un conjunto estén en otro, nosotros lo entendemos como el subconjunto, diríamos que dos conjuntos son iguales si el primero está contenido en el segundo y el segundo está contenido en el primero. ¿Se fijan? Entonces, cuando queramos demostrar que dos conjuntos son iguales, desde ahora en adelante vamos a estar usando esta notación de subconjunto. ¿Ya? ¿Y de dónde viene? Viene del axioma de extensionalidad. ¿Ok? O sea, lo único que estamos haciendo con la notación de subconjunto es reescribir el axioma de extensionalidad. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a ver un par de ejemplitos y vamos a ver algunas propiedades interesantes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ejemplo. Ejemplo, este es el ejemplo 4 si mal no recuerdo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos con el primero. Sean A y B los siguientes conjuntos. Supongamos que A es el conjunto que está formado por el vacío y B es el conjunto que está formado por el vacío y por el singleton del vacío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, fíjense, A está formado por el vacío. O sea, si yo quisiera como dibujar a A, ¿verdad? Si este fuese A, el único elemento que tiene el conjunto A es al vacío. Y si yo quisiera dibujar a B, ¿verdad? B, fíjense, los elementos de B son el vacío y el singleton del vacío. Tiene dos elementos. Entonces, fíjense que en este caso todos los elementos de A están en B, porque los elementos de A, el único elemento que tiene A es el vacío y B también tiene el vacío. Entonces, fíjense que de alguna manera yo puedo decir que aquí, ahí dentro está A. ¿Se fijan? O sea, en este caso podríamos decir que A es un subconjunto de B. En este caso, A es un subconjunto de B porque todos los elementos de A también están en B. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos el concepto de subconjunto. Es muy sencillo, simplemente todos los elementos de A están en B. Ahora, fíjese que aquí ocurre una cosa curiosa también, porque sabemos que A es el conjunto formado por el vacío. Y fíjense que el conjunto formado por el vacío también está en B. Entonces, en este caso ocurre algo muy curioso, y es que A es un subconjunto de B, pero al mismo tiempo A también es un elemento de B.
¿Se fijan? Como que ocurren esas dos cosas. No son lo mismo. La pertenencia y la contención son cosas distintas. Pero en este caso da la coincidencia de que ocurren las dos simultáneamente, ¿no? Por un lado, A es un subconjunto de B y al mismo tiempo A pertenece a B, ¿verdad? Fíjense, pero esto no es algo no es algo usual. No es que la contención y la pertenencia sea lo mismo, sino que hay situaciones en las que un conjunto es subconjunto de otro, pero no pertenece al otro. ¿Se fijan? O sea, estas dos relaciones, la relación de contención y la relación de pertenencia, son dos relaciones que son totalmente diferentes. ¿Ya? Solo que en este caso da la casualidad de que el conjunto A, este de aquí es el conjunto A, entonces el conjunto A también pertenece a B. ¿Ya? Pero no siempre ocurre eso. Voy a hacer un segundo ejemplo. Supongamos ahora que el conjunto A es el conjunto formado por el singleton del vacío y B es el conjunto formado por el vacío y por el conjunto que tiene el vacío y el singleton del vacío. Ya, supongamos que ese es el conjunto B. Entonces, si yo los quisiera dibujar, el conjunto A nuevamente solamente tiene al, solamente tiene el conjunto formado por el vacío, ¿verdad? Solamente tiene el singleton del vacío. En cambio, B, voy a dibujar a B aquí un poquito más grande, tiene al vacío y tiene al conjunto formado por el vacío y por el singleton del vacío. ¿Qué ocurre en este caso? Fíjense, ahora yo podría preguntarme, a ver, A es un subconjunto de B, todos los elementos de A están en B, ¿será cierto? Voy a poner aquí, ¿será cierto que A es un subconjunto de B? Lo voy a poner así como te preguntas. No, ¿por qué? Porque el elemento que tiene A es el unitario del vacío. Y en B no está el unitario del vacío, está el vacío, que no es lo mismo, y está este otro conjunto que tiene el vacío y el unitario del vacío, tampoco es lo mismo. Por lo tanto, en este caso, no ocurre que A sea un subconjunto de B. Esto de aquí es falso. O sea, lo que yo tendría que poner aquí es la negación de esto. O sea, lo que ocurre aquí es que no es verdad que A sea un subconjunto de B. Fíjense, estoy usando la notación de negación. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, como ustedes saben, ¿verdad? Generalmente uno no escribe de esta manera. Recordemos que aquí nosotros usamos como usamos otros símbolos que nosotros creamos que representan lo mismo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para decir la negación de que A sea igual a B, lo que nosotros hacíamos era simplemente escribir A es distinto de B. Disculpe, ahí sí, A es distinto de B, ¿verdad? Lo que uno realmente debiese escribir es esto. Pero lo que uno hace mejor es escribir esto porque es mucho más sencillo. Lo mismo que hicimos con la pertenencia. Para decir que un elemento no pertenece a otro, lo que uno hace es poner el mismo símbolo, pero con una diagonal. Bueno, resulta que con la contención ocurre algo muy similar. En vez de escribir esto, en vez de escribir la negación de que A es un subconjunto de B, lo que uno escribe equivalentemente es decir que A no es un subconjunto de B. Entonces uno como que pone la diagonal. ¿Se fijan? Entonces en este caso no ocurre. Fíjense, A no es un subconjunto de B. ¿Ya? Ahora la pregunta sería, ¿y pasa al revés? ¿Será B un subconjunto de A? Bueno, tampoco, ¿no? O claramente no, porque B tiene el vacío y A no tiene el vacío. Así que tampoco ocurre. B tampoco es un subconjunto de A. Entonces aquí, si yo pregunto, ¿B será un subconjunto de A? Tampoco. B no es un subconjunto de A, que esto es lo mismo que escribir B no es un subconjunto. ¿Se fijan? Con esa especie como de diagonal. ¿Sí? Uno generalmente utiliza esa diagonal. ¿Ya? Entonces en este caso no hay contención. ¿Ya? Tampoco hay pertenencia. ¿No? Tampoco A tampoco pertenece a B y B tampoco pertenece a A. ¿Ya? Vamos con un tercer ejemplo. Vamos con un ejemplo C. Supongamos que A es el conjunto que tiene al singleton del vacío, al singleton del vacío y al vacío. Y B es el conjunto que tiene al vacío, al singleton del vacío y al singleton del vacío. O sea, si yo los quisiera dibujar, en este caso A tendría al singleton del vacío, al singleton del vacío y al vacío. Y si yo quisiera dibujar a B, este tiene al vacío, al singleton del vacío
y el singleton del singleton del vacío. Entonces, fíjense que aquí ocurre algo interesante, porque yo me pregunto, a ver, A, ¿será un subconjunto de B? A ver, ¿qué elementos tiene A? Tiende al singleton del vacío. Bueno, fíjense que B también lo tiene. A tiene el unitario del vacío y B también lo tiene. Y A tiene el vacío y B también lo tiene. Entonces, fíjense que todos los elementos de A están en B. Por lo tanto, A sí es un subconjunto de B, ¿verdad? A está contenido dentro de. Y ahora yo me pregunto, ¿y ocurre al revés? ¿B será un subconjunto de A? Veamos, a ver, ¿qué elementos tiene B? B tiene el vacío. Ah, fíjate que A también lo tiene. B tiene el singleton del vacío. Ah, A también lo tiene. Y B tiene el singleton del vacío. Ah, A también lo tiene. Entonces fíjate que otra vez ocurre simultáneamente que todos los elementos de B también están en A. Por lo tanto, B también es un subconjunto de A. Ah, entonces fíjense qué es lo que ocurre. A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Por lo tanto, por el axioma de extensionalidad, estos dos conjuntos son iguales. El conjunto A y el conjunto B son exactamente el mismo conjunto. Solo que se ven o se pueden escribir de manera distinta, pero son exactamente el mismo, porque tienen exactamente los mismos elementos. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos algunos ejemplitos de subconjuntos. Bien, vemos ahora algunas propiedades interesantes antes de pasar ya al axioma de potencia propiamente tal. ¿Sí? Entonces vamos con una proposición, vamos con la proposición 6. ¿Ya? Esta es la proposición 6. Entonces, ¿qué dice la proposición 6? Para cualquier conjunto A, se cumple que, bueno, se cumplen dos cosas. Primero, el vacío es un subconjunto de A, ¿sí? Ustedes saben que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Y además, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿ya? Siempre se van a cumplir esas dos propiedades. El vacío siempre va a ser un subconjunto y el propio conjunto también va a ser un subconjunto, ¿ya? Entonces vamos con la demostración. Ya, estas demostraciones son bastante sencillas. Vamos con la primera. Quiero demostrar que el vacío es un subconjunto de A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a hacer por contradicción. Supongamos, en busca de una contradicción, que el vacío no es un subconjunto de A. ¿Ya? Voy a escribirlo acá. Supongamos, en busca de una contradicción, que el vacío no es un subconjunto de A. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Si el vacío no es un subconjunto de A, a ver, recordemos. Por definición, un subconjunto es aquel conjunto que todos sus elementos están en otro, ¿verdad? Entonces, si el vacío no está en A, significa que hay algún elemento en el vacío que no está en A, ¿verdad? Porque si todos estuviesen en A, sería un subconjunto. Y yo aquí estoy suponiendo que no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Si el vacío no es un subconjunto de A, tiene que existir, ¿verdad? Voy a poner aquí, entonces, existe, voy a poner, no sé, un elemento Z en el vacío, tal que Z no pertenece a. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay un elemento en el vacío que no está en A, porque por eso estoy suponiendo que no es un subconjunto. Pero esto claramente es una contradicción, porque estoy diciendo que existe un conjunto en el vacío, y ustedes saben que el vacío no tiene elementos, por lo tanto esto es una contradicción. Por aquí es una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que el vacío no es un subconjunto de A. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir la negación. El vacío sí es un subconjunto. ¿Se fija? Y listo. Entonces el vacío sí es un subconjunto. Como A es cualquier conjunto, lo que estamos demostrando aquí es que el vacío va a ser siempre subconjunto de cualquier conjunto. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? La segunda. La segunda dice A es un subconjunto de A. Ya, eso es también bastante sencillo, ¿no? Em,
lo podemos demostrar de varias formas, ¿no? Igual, demostrémoslo por contradicción. Supongamos que A no es un conjunto de A, ¿ya? Entonces, supongamos que A no es un conjunto de A. Si esto ocurre, entonces tiene que existir algún elemento aquí en A. Voy a poner aquí, existe un elemento en A tal que Z no pertenece al otro conjunto, no pertenece a. Ya, pero aquí claramente tenemos una contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Z pertenece a y Z no pertenece a? Esto claramente no puede ocurrir, ¿verdad? Estoy diciendo por un momento que Z vive en A, pero no vive en A. Entonces, en matemática eso ustedes saben que no puede ocurrir. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? Súper fácil, de suponer que A no era subconjunto de A. Entonces, por lo tanto, A tiene que ser un subconjunto de A. ¿Sí? Es muy sencillo. Esa es una forma de probarlo. Otra forma de probarlo podría decir, bueno, ustedes saben que por el principio de identidad todo conjunto es igual a sí mismo, ¿no? Yo sé que A es igual a A. Entonces, por el axioma de extensionalidad, si A es igual a A, entonces A es subconjunto de A, ¿cierto? A es subconjunto de A y A es subconjunto de A. Ya, pero estoy diciendo dos veces lo mismo, ¿no? Como que puedo quedarme con una y ahí ya tengo que A es subconjunto de A y listo. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer esta demostración, pero la verdad es que es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces, con esto hemos demostrado que para cualquier conjunto A siempre se cumplen estas dos cosas. Siempre va a estar como subconjunto, por lo menos el vacío y el mismo conjunto. ¿Ya? Entonces, por lo menos siempre vamos a tener dos subconjuntos. ¿Ya? Incluso fíjese que, por ejemplo, si aquí al conjunto A yo lo tomase como el vacío, se cumpliría que el vacío es un subconjunto del vacío también. ¿Se fija? Entonces, ahí ya estas propiedades se cumplen en general. Vamos a ver otra proposición. Estas proposiciones son bastante sencillas. Ya, vamos con la proposición 7. Y esta proposición es súper importante y es una de las proposiciones más útiles que tienen los subconjuntos, que la vamos a estar utilizando, pero por millones, que es la propiedad de transitividad. ¿Sí? ¿Qué dice la proposición de la propiedad de transitividad? Dice, sean A, B y C conjuntos. Entonces, si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C, entonces A es un subconjunto de C. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que si A está contenido en B y al mismo tiempo B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Y es bastante intuitivo, porque si pensamos en la contención como que el conjunto esté dentro del otro, tendríamos como algo así. A es un subconjunto de B, entonces B como que es más grande, ¿no? Este sería B. Y al mismo tiempo B está contenido en C, entonces ese sería más grande todavía. Entonces, naturalmente, el conjunto A tiene que estar contenido en el conjunto C, ¿no? Es como bastante obvio, ¿ya? Entonces, más o menos de eso se trata. Esta proposición es, pero vital, se ocupa pero por millones aquí en teoría de conjuntos. Y la demostración es muy sencilla, ¿ya? Entonces, sean A, B y C conjuntos tales que A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C, ¿cierto? Eso es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que A es un subconjunto de C. Eso es lo que quiero probar. ¿Ya? ¿Qué significa que A sea subconjunto de C? Que todos los elementos de A están en C. Entonces, sea X, vamos a tomar un elemento en A. Sea X un elemento de A. Tengo que demostrar que ese X también está en C. ¿Cómo lo hago? Bueno, por hipótesis, sabemos que A es un subconjunto de B. Entonces, si X está en A, y A es un conjunto de B, significa que todos los elementos de A están en B. Como X está en A, tiene que estar en B también, ¿cierto? Entonces, con esto tenemos que X está en B. Entonces voy a poner aquí, como A es un conjunto de B y X pertenece a, necesariamente se cumple que X pertenece a. Ya, entonces ya sé que X también es un elemento de B.
Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero demostrar que ese X está en C, para así probar que A es un subconjunto de C. Pero ahora vamos a utilizar la segunda hipótesis, porque también estábamos diciendo que B es un subconjunto de C. Eso significa que todos los elementos de B están en C. Y como X está en B, tiene que estar en C también. Entonces ahí demostramos que ese X está en C, ¿se fijan? Entonces ahora voy a poner como B es un subconjunto de C y X pertenece a B, necesariamente se cumple que X pertenece a C. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, X era un elemento de A y ahora demostramos a partir de todo esto que X también es un elemento de C. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que todos los elementos de A van a terminar siendo elementos de C. Por lo tanto, como todo elemento de A es elemento de C necesariamente, ¿qué es lo que concluimos? Que A es un subconjunto de C. Y ahí está la demostración. Insisto, es como un juego de palabras más. ¿Sí? No tiene ninguna complejidad. Pero es una proposición súper importante. ¿Ya? La transitividad se usa bastante. Bien, vamos con un par de proposiciones más. Vamos con la proposición 8. ¿Ya? La proposición 8 dice, si A es un conjunto, si A es un conjunto, siempre me falta la N, un conjunto, entonces X pertenece a si y solo si el singleton de X es un subconjunto de A. Esto es una proposición bastante interesante y es bastante fácil de demostrar también, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que si tú tienes un elemento en A, entonces el conjunto formado por ese elemento es un subconjunto de A. Y bueno, al revés, ¿no? Porque esto es un sí y solo sí, así que también se cumple al revés. Si tú tienes un subconjunto de A formado por un solo elemento, significa que ese elemento tiene que pertenecer a A. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este sí y solo sí. ¿Ya? Entonces, muy fácil la demostración. Voy a empezar a hacer las demostraciones un poquito más rápido, ya no lo voy a hacer con tanto detalle, eh, porque la verdad es que es sencillo y sería bueno que ustedes también vayan practicando. Entonces vamos con la primera implicación, de izquierda a derecha. Es decir, supongamos que X pertenece a A y demostremos que el conjunto formado por X es un subconjunto de A. Entonces voy a poner aquí por demostrar que el conjunto formado por X es un subconjunto. Bueno, esto es muy sencillo porque, ¿qué ocurre? A ver, ¿quiénes son los elementos de este conjunto? ¿Quiénes son los elementos del singleton de X? Acuérdense que este conjunto, en realidad, ¿qué conjunto es? Es el conjunto formado por X y por X. Este es el conjunto que me daba el axioma del par, ¿se acuerdan? Que nosotros lo escribimos de esta manera porque era un conjunto único por el axioma de extensionalidad. Entonces nosotros le dimos esta notación. Esto es lo que uno llamaba un par no ordenado. Y nosotros acordamos, fue como una convención, ¿verdad? De que cuando los dos elementos sean el mismo, en realidad uno lo escribe una sola vez nomás. Pero en realidad es este. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Que el axioma del par dice, si un elemento pertenece a este conjunto, ¿verdad? Si Z pertenece a este conjunto, entonces Z o es el primero o Z es el segundo. Que en realidad como en ambos casos es el mismo, ¿verdad? Uno como que puede escribirlo una sola vez nomás. Aquí finalmente Z tiene que ser X, no le queda otra. Pero fíjense que X es un elemento de A por hipótesis. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? X es un elemento de A. Y como Z es igual a X, si X pertenece a A, significa que Z pertenece a A, porque Z es igual a X. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, Z era un elemento cualquiera de este conjunto y resulta que Z terminó siendo un elemento de A. Por lo tanto, como todos los elementos del singleton de X son elementos de A, significa que el singleton de X es un subconjunto de A. Entonces ahí ya tenemos la primera implicación. ¿Ya? Es simplemente un juego ahí con los axiomas y todo eso, ¿ya? Pero no hay nada de complicado. La segunda implicación es muy sencilla también, ¿cierto? Voy a poner aquí la segunda implicación.
como es un sí, solo sí hay que hacer las dos. ¿Qué es lo que tengo que suponer ahora? Supongamos que el singleton de X es un subconjunto de A y demostremos que X pertenece a A. Ya, esto igual es sencillo porque, ¿qué ocurre? Si el singleton de X es un subconjunto de A, significa que todo elemento de este conjunto, todo Z que pertenece a X, pertenece a. Si Z pertenece a X, entonces Z pertenece a. Esto es por definición. Pero otra vez, este de aquí en realidad es el conjunto del X y el X, que da el axioma del par. Entonces, si Z pertenece a S, significa que o Z es el primero, o Z es igual a X, o Z es el segundo, o Z es igual a X. Bueno, en ambos casos, el único caso que tenemos es X, ¿no? Entonces Z tiene que ser X. Y entonces, como el singleton de X es un subconjunto de A, significa que este Z tiene que pertenecer a A. ¿Se fijan? Entonces, como Z es X, yo puedo reemplazar esa Z por X y me queda que X pertenece. Ya está. ¿Sí? Entonces, si el singleton de X es un subconjunto de A, entonces X pertenece. Ya, y listo. Fíjense que estas proposiciones son como muy triviales, ¿no? Como que uno dice, ¿y por qué tengo que demostrar esto que es tan básico? Bueno, porque hay que hacerlo. O sea, así es cuando uno construye una teoría matemática, hay que demostrar hasta estas cosas más básicas. Ahora que ya lo demostramos, vamos a poder usarlo toda la vida. Pero en un momento, llega un momento en el que hay que demostrar todas estas cosas por básicas que sean. Por sencillas que sean, hay que dar una demostración rigurosa. No se trata de andar creyendo ni nada por el estilo. ¿Ya? Bueno, vamos a dar un corolario de esta proposición, ¿ya? Y de ahí una pequeña observación y pasamos al axioma de potencia. ¿Ya? Entonces voy a poner un corolario. Creo que este es el primer corolario, así que voy a poner corolario uno. Corolario uno, que dice lo siguiente. Sean A y B conjuntos, sean A y B conjuntos. Entonces, si A pertenece a B, entonces A es un subconjunto de la unión de B. ¿Ya? Esta propiedad es importante. La vamos a usar. Eh, Mucho más adelante, sí. Todavía no, pero la vamos a usar. La vamos a usar mucho, mucho más adelante cuando estemos hablando de cardinalidad. Creo que cuando veamos el axioma eh, de elección, creo que también por ahí hay un par de cosas que usan este corolario. Ya, eso, falta mucho, mucho. Pero se usa en algunos momentos, así que por eso es importante demostrarlo ahora. ¿Ya? ¿Qué dice? Si A es un elemento de B, entonces ese A tiene que ser un subconjunto de la unión de B. ¿Ya? Entonces vamos con la demostración. Es muy sencilla, ¿no? Porque, a ver, ¿qué ocurre? Quiero demostrar que A es un subconjunto de la unión de B. O sea, tengo que demostrar que todo elemento de A pertenece a la unión de B. ¿Verdad? Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Supongamos que A pertenece a B, ¿cierto? Supongamos que A pertenece a B y por demostrar que A es un subconjunto de la unión de B. Entonces, vamos a demostrar que A es un subconjunto de la unión de B. Entonces, para eso voy a tomar un elemento en A y voy a demostrar que ese elemento está en la unión de A. Entonces, sea X un elemento de A. Bueno, en realidad esto es muy sencillo porque fíjate que tengo. Como estoy suponiendo que A pertenece a B, ¿qué es lo que tengo? Mira, X pertenece a A y A pertenece a B. Entonces, por el axioma de unión, y esto es muy, muy trivial, X pertenece a la unión de B, ¿cierto? Y listo. Y eso es todo. Es simplemente aplicar el axioma de unión. ¿Ya? No, no hay nada, digamos, nada más que eso. No es nada más que eso, ¿no? X pertenece a y A pertenece a B, por lo tanto X pertenece a la unión de B. ¿Sí? Es muy sencillo. Insisto, esto es solamente aplicación del axioma de unión. Entonces, fíjense qué ocurre que X pertenecía a A y ahora resulta que X pertenece a la unión de B. O sea, todos los elementos de A pertenecen a la unión de B. Por lo tanto, A es un subconjunto de la unión de B. Y listo. ¿Ya? Insisto, son estas proposiciones como que son muy sencillas, muy triviales, pero llega un momento en el que se necesitan.
¿ya? Por muy básicas que sean, hay que demostrarlas. Insisto, esta proposición la vamos a usar más adelante. No recuerdo muy bien dónde, eh, pero hay varias demostraciones que de repente como que necesitan algo de este estilo. Me acuerdo de algunas demostraciones relacionadas con cardinalidad. eh, Creo que cuando uno demuestra que los reales son no numerables, por ejemplo, eso es algo que vamos a ver mucho más adelante, se utiliza esto. Y dentro de las equivalencias del axioma de elección, me parece que hay una demostración o dos donde se ocupa esta proposición también. Entonces ahí en su momento, cuando la necesitemos, yo les voy a decir, vamos a usar el corolario uno. Entonces ahí todos se van a acordar que es este corolario que parece tan inocente, pero en realidad tiene implicaciones interesantes. Bueno, ahora sí voy a dar una pequeña observación y pasamos inmediatamente al axioma de potencia. ¿Ya? Vamos a dar una observación. Observación, esta vendría siendo la observación 11. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta observación está relacionada con el axioma de comprensión. ¿Ya? Vamos a utilizar bastante esta observación, así que es importante que la escribamos en algún momento. Entonces, esto lo voy a escribir completo. Recordemos, recordemos, ¿cierto? Por axioma de comprensión, ¿ya? Que para todo conjunto A, ¿verdad? Aquí lo que estoy escribiendo es el axioma de compresión. ¿Qué es lo que decía el axioma de compresión? Que para cualquier conjunto A y para cualquier propiedad que tengamos, ¿cierto? Y para cualquier propiedad phi de x, p vector, ¿cierto? Será el vector de parámetros. ¿Qué es lo que ocurría si yo tenía un conjunto y tenía una propiedad? Existía un único conjunto B, ¿cierto? Existe un único conjunto B, tal que ¿cómo se armaba ese B? Ese conjunto B eran los elementos de A que cumplían la propiedad, ¿cierto? Eso es lo que dice el axioma de comprensión. Que si tú tienes un conjunto A y una propiedad, puedes armar un nuevo conjunto que recoja los elementos de A que cumplan la propiedad que estamos dando. Entonces son todos los X en A, tal que se cumple la propiedad X, P vector. Eso es lo que dice el axioma de comprensión. Entonces, fíjense que aquí ocurre algo interesante, porque este conjunto que me da el axioma de comprensión, todos los elementos de este conjunto B son necesariamente elementos de A, porque los X los estoy sacando de A. Acuérdense que los X se tienen que sacar de algún lado, porque ese era justo el problema que teníamos, ¿no? Que si tú no los sacabas de algún lado, podíamos terminar con colecciones que no eran conjuntos. Pero aquí tienen que ser sacadas de algún elemento, de algún conjunto que ya conozcamos de antemano. Entonces, como todos los elementos de B son elementos de A, por el axioma de comprensión, fíjense necesariamente o naturalmente, esto es un subconjunto de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los conjuntos que ustedes arman con el axioma de comprensión resultan ser subconjuntos del conjunto de donde sacan los elementos. Eso es lo que está diciendo esto finalmente. ¿Se fijan? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, si mi conjunto A es el conjunto formado por el vacío, el singleton del vacío, y el vacío y el singleton del vacío, y supongamos que yo tengo la propiedad x, phi, definida por phi pertenece a x, entonces yo sé que existe un único conjunto B que está formado por todos los x en A que cumplen esta propiedad, que phi pertenece a x. Entonces, ¿quiénes son los elementos de aquí? Son los elementos de A que contienen a phi, al vacío. Entonces la pregunta es, ¿el vacío tiene como elemento al vacío? No, ¿verdad? No porque el vacío no tiene a nadie. ¿El singleton del vacío contiene al vacío? O sea, lo que estoy preguntando aquí es, ¿phi pertenece a phi? No, esto no se cumple. Aquí, phi pertenece a este. A este sí, ¿cierto? Entonces ese está acá adentro. Y ahora, la pregunta es, ¿phi pertenece a este? Sí, porque está ahí. Entonces ahí también estaría ese. Este de aquí. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, el conjunto que me da el axioma de comprensión sería este. Y este, fíjense, insisto, los elementos de aquí
los sacamos de A. Son todos los elementos de A que cumplen la propiedad. Por lo tanto, naturalmente este conjunto B va a tener puros elementos de A. Por lo tanto, B va a ser un subconjunto de A. ¿Ya? Entonces, insisto, ¿qué es lo que dice esta observación? Que los conjuntos que entrega el axioma de comprensión son subconjuntos del conjunto de donde estamos sacando los elementos. ¿Sí? Son subconjuntos de este conjunto de acá, del A. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Era simplemente una observación. Bueno, ahora que tenemos esto, ya vamos a poder introducir el axioma de potencia, que acuérdense, insisto, el axioma de potencia no es da el conjunto potencia, que lo vamos a utilizar bastante en muchas situaciones, y el conjunto potencia utiliza los subconjuntos, por eso es que estamos viendo primero subconjuntos, ¿ya? Bien, vamos entonces con el axioma de potencia, y este es el axioma 6. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí axioma 6. Este es el axioma de potencia. ¿Ya? ¿Por qué axioma 6? Porque acuérdense, el primer axioma era extensionalidad, o sea, el primero era el axioma de unión, el axioma 2 es el de extensionalidad, el axioma 3 es el del par, el axioma 4 es el de unión y el axioma 5 es el de comprensión. Entonces ahora llevamos en el sexto axioma, ¿sí? Como pequeño paréntesis, son 10 axiomas en total. En toda la teoría son 10 axiomas. Bueno, todo lo que es la teoría clásica, ¿sí? Hasta más o menos teoría de cardinales. Teoría de ordinales, en esa parte se introduce el último axioma que es el axioma de reemplazo. Ya, pero eso falta. Estamos a kilómetros de distancia todavía. Ya, ¿qué es lo que dice el axioma 6? Que este es el axioma de potencia. Dice, para cada conjunto A, existe un conjunto P, existe un conjunto P, ¿ya? Tal que X pertenece a P, sí y solamente sí y solamente si X es un subconjunto de A. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el axioma? Que todos los elementos de este conjunto P son subconjuntos de A. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo de alguna manera esta acción. ¿Ya? ¿Por qué lo tenemos que introducir como axioma? A ver, primero, ¿por qué se introduce como axioma? O sea, eso es lo primero que hay que preguntarse. Bueno, resulta que el conjunto potencia se necesita. Ya, insisto, o sea, no es que lo estemos agregando por gusto, porque no, porque queremos tener un conjunto potencia. Bueno, sí, no, en realidad, ¿no? Sí, porque nos gustaría tener un conjunto así. Y en realidad porque se necesita el conjunto potencia. O sea, van a llegar momentos en el que vamos a requerir a este conjunto. Naturalmente vamos a necesitarlo. Entonces, eh, tenemos que tenerlo en algún momento. El tema es que yo no puedo demostrar que existe este conjunto sin un axioma. ¿Sí? O sea, ¿cómo demuestro que existe un conjunto que está formado por los subconjuntos de otro? No tenemos cómo demostrarlo. Por eso es que tenemos que introducirlo como axioma. ¿Ya? Porque si pudiésemos demostrarlo, bueno, no tendríamos por qué poner axioma, pero se necesita así. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos dice el axioma de potencia. O sea, básicamente dice que si tú tienes un conjunto, existe un conjunto potencia de A, ¿sí? Que está formado por todos los subconjuntos de A. ¿Ya? Como fórmula, ¿cuál es la LTC fórmula? Voy a poner aquí LTC fórmula. La LTC fórmula. O sea, ¿cómo se escribe este axioma usando el lenguaje de la teoría de conjuntos? Bueno, dice lo siguiente. Para todo conjunto A existe un conjunto P tal que para todo X, ¿qué es lo que dice? Que X pertenece a P si y solamente si X es un subconjunto de, ¿verdad? Esa sería como la forma de escribir este axioma usando el lenguaje de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Eso es lo que dice el axioma de potencia. Voy a marcarlo aquí. ¿Ya? Vamos a marcarlo aquí porque este es uno de nuestros axiomas. ¿Ya? Eh, bueno, ahora la pregunta que uno puede hacerse, y que es la misma pregunta que uno se hace con todos los demás axiomas, ¿no? Este conjunto P que me está dando el axioma de potencia, ¿será único o habrán más de uno? ¿Podrán haber, no sé, otro conjunto potencia que sea distinto? ¿Sí? O puede ser que el axioma me entregue dos conjuntos que tengan esta propiedad. ¿O será único? Bueno, naturalmente,
uno pensaría que es único, ¿no? Y efectivamente es único, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar que es único para que le podamos poner nombre, porque si no es único, no tenemos mucho derecho a ponerle un nombre. Entonces, esta va a ser una observación. Y iríamos ya en la observación 2. Entonces, el conjunto dado por el axioma de potencia es único. Conjunto dado por el axioma de potencia es único. ¿Ya? En efecto, entonces vamos a demostrar. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar por contradicción. Supongamos que no es único. Supongamos que hay otro. ¿Ya? Supongamos que hay dos conjuntos potencia, por decirlo así. ¿Sí? Supongamos que está el conjunto P y hay otro que es el P', por ejemplo. ¿Ya? Y supongamos que los dos son conjuntos distintos con la misma propiedad. Es decir, ¿qué se tiene que cumplir? Que X pertenece a P si y solo si X es un subconjunto de A. Y lo mismo con el P', ¿no? Ambos tienen que cumplir la misma propiedad. X pertenece a P' si y solo si X es un subconjunto de A. Eso es lo que está diciendo. Ya, entonces vamos a demostrar que este conjunto P y P' en realidad son el mismo. ¿Sí? Nosotros estamos suponiendo por contradicción de que son distintos, ¿verdad? Estamos suponiendo que son dos conjuntos potencia distintos, pero en realidad son el mismo. ¿Por qué? Porque fíjense, si X es un elemento de P, entonces X tiene que ser un subconjunto de A. Pero si X es un subconjunto de A, entonces X tiene que pertenecer a P', ¿cierto? Por la definición que le estamos dando a este conjunto. Entonces, fíjense, todo elemento de P es un elemento de P'. Por lo tanto, estaríamos diciendo que P es un subconjunto de P'. Bueno, y ahora con la otra hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Fíjense, tomemos ahora un elemento X en P'. Si X es un elemento de P', tiene que ser un subconjunto de A. Pero si es un subconjunto de A, tiene que pertenecer a P, por la definición de P. Entonces, otra vez, todos los elementos de P' son elementos de P. Por lo tanto, P' es un subconjunto de P. Entonces, como P es subconjunto de P' y P' es subconjunto de P, P tiene que ser igual a P' por el axioma de extensionalidad. ¿Se fijan? Ah, pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque llegamos que P es igual a P' y nosotros supusimos al inicio que eran distintos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta contradicción? Viene de suponer que el conjunto que me da el axioma de potencia no es único, ¿cierto? Yo supuse que no era único, entonces pillé dos distintos y ahora resulta que son iguales. Y eso no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Ese conjunto que me da el axioma de potencia tiene que ser único, tiene que haber uno solo, porque si yo supongo que hay dos o tres o cuatro, ya llegamos a una contradicción inmediatamente. ¿Se fijan? Entonces, este conjunto potencia que me da, o sea, el conjunto que me da el axioma de potencia es único. Y como es único, ahora sí le podemos poner nombre. Yo he estado diciéndole conjunto potencia todo el rato, pero en realidad todavía no tengo derecho a decirle conjunto potencia porque todavía no sé si es único o hay más de uno. Como ahora sí ya sabemos que es único, ahora sí le vamos a poner un nombre y le vamos a poner un símbolo. ¿Ya? Entonces vamos con una definición. Esta es la definición 7. ¿Ya? Esta es la definición de conjunto potencia. Entonces, sea A un conjunto. Sea A un conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Al único conjunto, y ahora ya sabemos que es único porque lo acabamos de demostrar, ¿cierto? Entonces, al único conjunto dado por el axioma de potencia, dado por el axioma de potencia, ¿cierto? Se le denomina conjunto potencia de A. Se le denomina, o se le llama, ¿cierto? Conjunto potencia de A, ¿verdad? Le puedo poner nombre porque ya sabemos que hay uno solo, entonces nunca vamos a confundirnos con otro, ¿cierto? Y se le denota, y se le denota por
P de A. ¿Sí? Entonces al conjunto potencia de A le vamos a poner P y entre paréntesis A. Entonces así vamos a saber que ese es el conjunto potencia. ¿Ya? Bien. Entonces ahora que ya tenemos eso, vamos a ver un par de propiedades sencillitas y vamos a ver un ejemplo también, ¿no? Vamos a calcular el conjunto potencia de un conjunto. ¿Ya? Aquí sí vamos a estar un poco limitados, ¿ah? Vamos a poder calcular con más facilidad el conjunto potencia cuando veamos cardinalidad. Eh, Porque ahí vamos a tener resultados como que nos van a ayudar a justificar cuando un conjunto es la potencia de otro, ¿sí? Pero por el momento vamos a ver algunos ejemplos sencillitos. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos a calcular un conjunto potencia. Ejemplo 5 voy a poner. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí, para el conjunto phi, o sea, para el conjunto vacío, ¿cierto? Para el conjunto vacío se tiene que la potencia del conjunto vacío es exactamente el conjunto formado por el vacío. ¿Sí? Ese es el conjunto potencia del vacío. O sea, la potencia del vacío es el conjunto formado por el vacío. O sea, de alguna manera, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que todos los subconjuntos del vacío son solamente el vacío. O sea, no hay más subconjuntos aparte del vacío. ¿Ya? Entonces, esto hay que demostrarlo, ¿verdad? O sea, no se trata de llegar y decir, este es el conjunto potencia porque se me ocurrió, sino que hay que justificar que esos dos conjuntos son iguales, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por doble contención, usando los subconjuntos. Entonces, vamos a demostrar que esos dos conjuntos son iguales, ¿ya? Bueno, primero que todo, sabemos, yo sé, ¿cierto? Porque lo acabamos de demostrar hace un momento, que el vacío es un subconjunto del vacío. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos, ¿no? Porque ya sabemos que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. De hecho, esta propiedad la demostramos al inicio. Permítanme, voy a regresar. ¿Dónde está la propiedad? Acá está. Es la proposición 6. Aquí demostramos que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Así que, en particular, también es un subconjunto del mismo vacío. ¿Se fijan? Entonces, ya sabemos que el vacío es un subconjunto del vacío. Ya, ahora lo que tengo que demostrar es que es el único subconjunto del vacío, ¿cierto? Así, si es el único subconjunto del vacío, voy a poder asegurar que el potencia del vacío es solamente el conjunto formado por el vacío y no hay más subconjuntos del vacío. Entonces, probemos que el vacío es el único. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a escribir. Probemos ahora que no hay más subconjuntos del vacío. Que no hay más subconjuntos del vacío. Disculpen la letra. Siempre aquí cuando escribo conjunto me falta la N. Ya, eso es una manía mía, por si acaso. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo por contradicción. Entonces, supongamos, voy a poner aquí, para esto, supongamos, en busca de una contradicción, obviamente, en busca de una contradicción, ¿cierto? Que existe otro conjunto, que existe otro conjunto A, que no es el vacío, obviamente, distinto del vacío, tal que chuta, ese vacío se me distinto del vacío, tal que A es un subconjunto del vacío, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy diciendo es que yo ya sé que el vacío es un subconjunto del vacío. Ahora tengo que demostrar que es el único subconjunto del vacío. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Supongamos que no. Supongamos que hay otro subconjunto del vacío que no es el mismo vacío, ¿verdad? Entonces, supongamos que A es un subconjunto del vacío y este A no es el vacío. Ya, resulta que esto no es posible. Y la forma de demostrarlo es muy sencilla porque si este conjunto A es no vacío, significa que tiene elementos. Significa que aquí adentro de A existe por lo menos un elemento. Supongamos que existe un elemento A. Pero si es un subconjunto del vacío, significa que todos los elementos de A están en el vacío. Entonces, este X, como está en A, también tiene que estar en el vacío.
Eso significa que X pertenece al vacío. Y eso no es posible porque el vacío no tiene elementos. ¿Se fijan? Entonces inmediatamente tenemos una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que existe otro subconjunto del vacío que no es el vacío. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir? Que el único subconjunto del vacío es el mismo vacío. Necesariamente. Este de aquí es el único subconjunto del vacío. Y por lo tanto, la potencia del vacío va a ser exactamente el conjunto formado por el vacío. No hay más. Aquí no hay más, porque uno podría preguntarse, ¿cómo sabemos que el vacío es el único? Podría haber otro. Pero aquí resulta que no puede haber otro. Es el único subconjunto del vacío es el mismo vacío. Por lo tanto, la potencia del vacío es el mismo vacío. No hay más. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplito muy sencillo con el vacío. Ustedes saben que el vacío por el momento es nuestro conjunto por excelencia. ¿Sí? Y de hecho va a seguir siendo así hasta bastante más adelante, ¿sí? Hasta cuando empecemos a ver números naturales, ahí recién vamos a empezar a ver el uno, el 2, el 3, el cero, pero hasta antes todo va a girar en torno al vacío finalmente. Esa construcción es muy interesante. Bien, vemos entonces ahora un par de propiedades del conjunto vacío y con eso terminamos. ¿Ya? Vamos a ver un par de propiedades. Entonces voy a ir con un corolario sencillito. Este es el corolario 2. ¿Ya? Este es un corolario de la proposición 6. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, para todo conjunto A, se cumple que el vacío pertenece a la potencia de A y A pertenece a la potencia de A. Ya, esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos, y voy a volver atrás de nuevo, a ver, déjenme buscar la proposición. Acá. En la proposición 6 demostramos que para cualquier conjunto A, el vacío es un subconjunto de A y A es un subconjunto de A. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Voy a volver acá. Que si A es un conjunto, entonces ya sabemos que el vacío es un subconjunto de A y el mismo A es un subconjunto de A. Pero acuérdense que el potencia es el que reúne a los subconjuntos. Entonces, si el vacío es un subconjunto de A, significa que el vacío pertenece a la potencia de A. Chuta, ahí puse subconjunto, me equivoqué. Pertenece a la potencia, ¿cierto? Porque la potencia recoge a todos los subconjuntos de A. Y si A es un subconjunto de A, significa que A pertenece a la potencia de A. Y listo, y es muy sencillo. ¿Se fijan? Es muy sencillo. Es simplemente un corolario directo de la proposición 6. Es simplemente eso. Fíjense entonces que esto es muy interesante porque entonces nos dice que siempre el conjunto potencia va a tener elementos. O sea, el conjunto potencia nunca va a ser vacío. ¿Sí? El conjunto potencia nunca, siempre va a ser distinto del vacío. Siempre va a haber al menos alguien dentro de la potencia, que va a ser el vacío y el mismo A. ¿Se fijan? Sí, esa es una observación interesante. Esa es una observación bastante interesante. Bien, ahora sí, ya vámonos con un par de proposiciones más interesantes. Vamos con una proposición 9. La proposición 9 dice, si A y B son conjuntos, si A y B son conjuntos, entonces A es subconjunto de B si y solo si la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Fíjese, esta demostración, esta proposición ya es más interesante. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que si tú tienes que A es un subconjunto de B, necesariamente la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Y al revés, si tú tienes que la potencia de un conjunto A es un subconjunto de la potencia de otro conjunto B, entonces porque A es un subconjunto de B. O sea, se da para los dos lados porque es un sí, solo sí. ¿Sí? Entonces vamos con la demostración. Vamos primero con la primera implicación. Supongamos que A es un subconjunto de B y probemos que la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B.
¿Ya? Entonces, esto es bastante sencillo, porque fíjate, tengo que demostrar que la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Entonces, tomemos un elemento en la potencia de A, sea X un elemento en la potencia de A. Si X es un elemento de la potencia de A, significa que X tiene que ser un subconjunto de A, ¿cierto? Por definición, X tiene que ser un subconjunto de A. Pero fíjate, estoy suponiendo que A es un subconjunto de B. Entonces, ¿qué tengo? X es subconjunto de A y A es subconjunto de B. Ah, entonces aquí podemos usar la propiedad transitiva. ¿Se acuerdan que yo le dije que esa propiedad era importante? Si X es subconjunto de A y A es subconjunto de B, significa, voy a poner aquí, entonces X es un subconjunto de B. Esa es la propiedad transitiva, le dije que le íbamos a usar muchísimo. Y entonces, si X es un subconjunto de B, significa que X tiene que estar en la potencia de B, porque la potencia de B reúne todos los subconjuntos de B. Entonces, X pertenece a la potencia de B. Y entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Que cualquier elemento de la potencia de A es un elemento de la potencia de B. Por lo tanto, ¿qué es lo que demostramos? Que la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Y ahí ya tenemos esa primera implicación. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Ahora, ¿qué es lo que tengo que suponer? Supongamos, ahora hay que ir al revés, supongamos que la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Que la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Y demostremos que A es un subconjunto de B. ¿Ya? Y probemos que A es un subconjunto de B. Ya. Entonces, voy a tomar aquí un elemento en A y tengo que demostrar que ese elemento está en B. Entonces, tomemos un elemento X en A. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si X está en A, entonces yo sé que el conjunto formado por X es un subconjunto de A. Esta proposición la demostramos, ¿se acuerdan? Voy a regresar un poco. A ver, ¿dónde fue que la demostramos? Esta de acá, la proposición 8. Aquí. En la proposición 8 demostramos que si X es un elemento de A, entonces el conjunto formado por X es un subconjunto de A. ¿Se fijan? Entonces ahora vamos a usar esa proposición. ¿Ya? Déjenme regresar. Entonces, si X es un elemento de A, significa que el conjunto formado por X es un subconjunto de A. Pero si el conjunto formado por X es un subconjunto de A, significa que pertenece al conjunto potencia de A. Porque el conjunto potencia de A reúne a todos los subconjuntos de A. Entonces el conjunto formado por X pertenece a la potencia de A. Pero fíjese, estoy suponiendo que la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Eso significa que todos los elementos de la potencia de A son elementos de la potencia de B. Como el conjunto formado por X pertenece a la potencia de A, también tiene que pertenecer a la potencia de B. Entonces, el conjunto formado por la potencia de, o sea, el conjunto formado por X pertenece a la potencia de. ¿Qué significa eso? Si el conjunto formado por X pertenece a la potencia de B, significa que este es un subconjunto de B. Significa que X es un subconjunto de B. Y ahora otra vez podemos utilizar la misma proposición 8. Déjenme volver donde está acá. La misma proposición 8, pero ahora vamos a utilizar el regreso. Si el conjunto formado por X es un subconjunto de A, significa que ese X pertenece a A. Entonces ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, solo que ahora en vez de ser A es con B, ¿no? Si el conjunto formado por X es un subconjunto de B, significa que X pertenece a B. Y ahí hemos demostrado lo que nos faltaba. Fíjense, todo elemento de A es un elemento de B. Por lo tanto, A es un subconjunto de B. Y con eso se tiene. ¿Se fijan? Con eso se termina la demostración. ¿Ya? Entonces en realidad no era tan complicado. Simplemente usamos un par de las proposiciones que hemos demostrado previamente. ¿Ya? Bien, vamos con dos proposiciones más. ¿Ya? Vamos con la proposición 10. Estas son propiedades del conjunto potencial. La proposición 10 dice, sean A y B conjuntos
sean A y B conjuntos. Entonces, esta dice, si A es un conjunto de B, entonces la unión de A es un subconjunto de la unión de B. ¿Ya? Esto como que no tiene mucho que ver con la potencia, pero la siguiente proposición tiene que ver con la potencia. ¿Ya? Esto otra vez es muy sencillo. Fíjense. Tomemos un elemento en la unión de A. Sea X un elemento de la unión de A. Bueno, si X pertenece a la unión de A, qué es lo que significa? Significa que X pertenece a un elemento de A, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Si X pertenece a la unión de A, significa que X pertenece a Z y Z pertenece a A. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? O sea, X pertenece a un elemento de A. Pero como estamos suponiendo que A es un subconjunto de B, significa que todos los elementos de A están en B. Entonces, si Z pertenece a A, necesariamente Z tiene que pertenecer a B también. Y entonces, fíjense, ¿qué ocurre? X pertenece a Z y Z pertenece a B. Por lo tanto, X pertenece a la unión de B por el axioma de unión. Y con eso estamos listos. Porque ahí demostramos que todo elemento de la unión de A es un elemento de la unión de B. Por lo tanto, la unión de A es un subconjunto de la unión de B. ¿Sí? Por posiciones muy sencillas de demostrar, pero, pero digamos, tienen buenas implicaciones que después vamos a estar probando. ¿Ya? Después vamos a estar utilizando, digamos. Ya, ahora sí, vamos con la última proposición y con esto terminamos. La proposición 11 dice, para todo conjunto A, se verifica que la unión de la potencia de A es igual a. ¿Ya? O sea, si ustedes unen la potencia de A, eso les va a dar A. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esta proposición. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Por doble contención. Como es un igual, hay que demostrar la doble contención, ¿no? Que la unión de la potencia de A es un subconjunto de A y que A es un subconjunto de la unión de la potencia de A. Entonces vamos con la primera contención de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar un elemento aquí y demostrar que está en A. Entonces, sea X un elemento de la unión de la potencia de A. Si X pertenece a la unión de la potencia de A, significa que X pertenece a un elemento de la potencia de A. Significa que X pertenece a Z y Z pertenece a la potencia de A. Pero fíjense, si Z pertenece a la potencia de A, significa que Z es un subconjunto de A. Z es un subconjunto de A. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, X pertenece a Z y Z es un subconjunto de A. Si Z es un subconjunto de A, significa que todos los elementos de Z pertenecen a A. Como X pertenece a Z, X tiene que pertenecer a A. Entonces aquí tengo que X pertenece a. Y ahí demostramos la primera contención, porque tenemos que todo elemento de la unión de la potencia de A es un elemento de A. Entonces con eso tenemos la primera contención. Tenemos que la unión de la potencia de A es un subconjunto de A. Veamos la segunda contención, que es la que va de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tomar un elemento en A y demostrar que está en la unión de la potencia de A. ¿Sí? Entonces, sea X un elemento de A. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Por la proposición 6, ¿se acuerdan? Esa demostramos que para cualquier conjunto, el vacío es subconjunto y el mismo conjunto es subconjunto. Entonces, yo sé que A es un subconjunto de A. Bueno, si A es un subconjunto de A, significa que A pertenece a la potencia de A. Entonces, fíjese porque esto es muy fácil. X pertenece a A y A pertenece a la potencia de A. Eso significa que X es un elemento de la potencia de A. Por lo tanto, X tiene que pertenecer a la unión de la potencia de A por el axioma de unión. Y con eso, ¿qué demostramos? Que todos los elementos de A pertenecen a la unión de la potencia de A. Por lo tanto, A
es un subconjunto de la unión de la potencia. Y como tenemos las dos contenciones, podemos concluir que la unión de la potencia de A es igual a A utilizando el axioma de extensionalidad. ¿Se fija? Y con eso estamos listos. ¿Ya? Entonces, es simplemente estar utilizando las propiedades que hemos visto más los axiomas correspondientes. ¿Ya? Estas son algunas de las propiedades del conjunto potencia. Obviamente el conjunto potencia tiene muchas otras propiedades interesantes, pero estas son como las básicas. Más adelante vamos a ir viendo otras más complejas. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí. Eh, para no alargar más el video, en la próxima sesión vamos a ver el axioma de buena fundación y sus implicaciones. ¿Ya? Así que con eso vamos cerrando la sesión.